Buenas y frías noches, un día más en la práctica totalidad de la península ibérica, del territorio nacional, con la voz justa que hemos podido sacar, aunque solo sea pues por oficio, ¿no? Y el que tuvo, retuvo, forzando un poco la garganta, pero vamos a intentar estar con ustedes con el tono habitual durante las 2 horas que dura este programa. En estos Intocables de este jueves 26 ya de enero de 2023, cargado de actualidad dramática, por si algún desinformado o algún buenista pensaba que este asunto del terrorismo yihadista había pasado ya a mejor vida. Anoche tuvimos la trágica constatación de que esto dista mucho de ser así. El escenario, pues Algeciras, como podía haber sido cualquier otro punto, tanto de nuestra querida España como de Francia, de Italia, de Alemania, cualquier país nórdico, ¿qué más da? Porque estos fanáticos no distinguen, los llaman lobos solitarios. Bueno, nosotros preferimos calificarles de otra manera. Hoy prefiero que sean mis invitados, también por reservar un poco de voz, los que tengan plena libertad editorial para comentar este asunto. Fue asesinado, sí, figura asesinado. Luego hablaremos, aunque sean 10 minutos, del community manager de Pedro Sánchez y de algún otro asesinado, el sacristán de una iglesia de la localidad de Algeciras, un hombre muy querido en aquel pueblo, en aquel municipio. Iban a por el sacerdote, a por el cura, pero no lo encontraron y la emprendió este loco, este tarado, este enfermo, este sectario, a machetazos con el sacristán, con Diego Valencia, que tristemente pues cayó asesinado ante el fanatismo yihadista. Las reacciones, decían antes los malos periodistas de la escuela clásica, las reacciones no se han hecho esperar. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. De muy distintas formas. Por supuesto, nadie ha celebrado, aunque estoy esperando que salga algún tarao, ya saben ustedes, de los que van de morao, que diga que esto es causa del genocidio español en algún sitio, históricamente y tal. Pero el ministro del Interior, por ejemplo, por su parte, el señor Grande Marlaska, se ha apresurado a, lógicamente esto sí que le va en el sueldo, a circunscribir, a hacer una especie de cortafuegos, diciendo que esto es, todo parece indicar, que es un caso aislado, que efectivamente era un inmigrante sin papeles, en situación irregular, y que por tanto estaba pendiente de ejecutarse contra él una orden de expulsión del territorio nacional. Luego le preguntaré a Fanego, desde el punto de vista no ya solo político, sino jurídico, cómo son posibles estas cosas en este tipo de delitos y en otros. No se le había expulsado porque al no tener antecedentes no tenía o no estaba sometido a un seguimiento policial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Era, por lo demás, un individuo muy conocido en el pueblo porque ya había manifestado comportamientos un tanto raros. Y, hombre, Algeciras no es el Upper East Side, no es Manhattan tampoco, y pues allí más o menos se conoce todo el mundo y, lamentable y desgraciadamente, pues antes de que se procediera a esa expulsión, que a lo mejor no se habría llegado a consumar nunca, pues se ha llevado por delante la vida de un sacristán, la vida de un inocente, precisamente por ser católico. También vamos a hablar de eso. Cuca Gamarra, la portavoz del principal grupo de la oposición, ha pedido inmediatas explicaciones, ha demandado al Gobierno una mayor colaboración con las fuerzas mayoritarias o con las fuerzas de la oposición y ha pedido una urgente reunión del pacto antiyihadista. Y por lo demás, pues nos vamos a hacer la pregunta en la segunda media hora de este programa de si sigue siendo el yihadismo una amenaza seria, que lo es, y real, no solamente para España, que junto con Italia y el sur de Francia, Grecia, pues a lo mejor, como están un poquito más escorados, viven un poco más tranquilos o no, si sigue siendo una amenaza real para el mundo occidental, para el mundo cristiano, para el mundo desarrollado y para el mundo que hace mucho tiempo que separa el plano civil del religioso. Hablaremos, recordaremos aquellos tristemente célebres atentados de Bataclan, de Charlie Hebdo y también, como no, los del verano de 2017 en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils. También en la segunda parte de este programa tendremos un invitado muy especial, Enrique Martínez Cantero, uno de los mejores economistas
economistas de España, que nos va a comentar los datos de la EPA, nefastos datos de empleo que el Gobierno se empeña en maquillar hasta el ridículo, y dedicaremos la última media hora de estos intocables de esta noche, ya que anoche no tuvimos tiempo al final, porque bueno, pues nos gustaría siempre, lo decimos, tener 3 horas de programa a hablar del envío de armas, de tanques, básicamente a Ucrania, para que puedan defenderse de una agresión, de una invasión rusa que está a punto ya de cumplir dentro de pocas semanas un año, y del infantilismo de esa facción gubernamental progre, niñata y revolucionaria infantil del no a la guerra, que se opone, porque es que los tanques matan. Hemos sustituido el viejo debate de los tanques y la mantequilla que estudiábamos en economía, pues por el de los tanques o el grano, no sé qué tonterías le he escuchado decir a alguien esta mañana. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche, de derecha a izquierda. Fernando Fanego, abogado especialista en responsabilidad civil. Gracias por estar aquí. Buenas noches, don Eurico, un placer estar aquí otra vez en tu... Gracias, a pesar de que bueno, pues, el tiempo no es precisamente muy friendly, ¿no? para salir de casa. Corren malos tiempos en todos los sentidos, en el frío y sobre todo en la política. Mejor casi irse a otro lado. Irse a otro lado. Bueno, a ti te está sentando bien el año nuevo porque te estás cuidando físicamente, además me parece muy bien, tienes un gran color de cara, estás haciendo más deporte y has perdido algún kilito. Este es el único propósito que tengo este año, aparte de seguir dando caña al zurdaje mugroso, perder algún kilo y también, bueno, pues recuperar y revisarnos de salud, que a partir de los 50, José Luis Barceló, es muy importante, porque es lo que tenemos. Sí, pero yo te veo muy bien cuidado, ¿eh? Los hay que estamos peor, ¿eh? Me ves muy bien cuidado. Seguimos haciendo mucho deporte porque, y además os agradezco mucho a los amigos que me paráis en el gimnasio cuando subimos a un tatami, y que a lo mejor bueno, por un gimnasio circula mucha gente y por las escuelas de artes marciales también, y a lo mejor no conoces a todo el mundo y te dicen, oiga, yo le sigo a usted todos los días, le veo por las tardes en Periodista Digital y por las noches en Distrito. Digo, hombre, pues muchas gracias. Hay un clamor popular para echar a este tío, y sobre todo porque la gente demanda medios e información libre. Bienvenido, José Luis Barceló. Muchas gracias, Eurico. Editor y director del Mundo Financiero, y Pedro Luis Pedrosa, bienvenido. Pues es que yo escuchaba a Fernando que dice que provoca irse. Te lo voy a decir en criollo, el peo mío es que ya yo no tengo para dónde irme. ¿Sí me explico? Estás en un gran país. Lo que pasa es que estás en un gran país que será mucho mejor cuando echemos a Pero este tú acabas de hablar de un clamor popular. Yo les voy a decir, te va a votar Chapote, que se haga sentimiento nacional. Te va a votar Chapote. Joder, Sentimiento nacional. La que le está cayendo al pobre Chema de la Cierva, que es bueno, pues es amigo, las cosas como son, y le están llamando por ahí, el fotógrafo facha y el fotógrafo fascista. ¿Saben ustedes por qué le llaman así? Pues porque el año pasado Chema, que es un gran fotógrafo y es un tío generoso y amigo de sus amigos, esto no es un tópico, es real, pues nos hizo unas sesiones de fotos de mucha calidad, en blanco y negro, en sepia, quería editar un libro, pues los periodistas, los profesionales, no todos eran periodistas. Fernando Díaz Villanueva, por ejemplo, no es periodista, aunque tiene un podcast con cientos de miles de seguidores y tal, en su ambiente de trabajo. A mí fue una vez a visitarme a Periodista Digital y me hizo un book pues extraordinario, que le agradecí mucho. También a Inés Sainz, que en aquella época pues trabajaba en 7NN, y además pues tenía un perfil público porque venía del mundo de la moda, fue Miss España, y también pues después trabajó, como digo, como periodista y como analista política en 7NN, a quien más, Alvise Pérez. Claro, esta gentuza, como solamente están en el pensamiento único, pues uno de los principales argumentos que han utilizado anoche allá y esta mañana en redes para insultar y denostar a Chema de la Cierva es que nos había hecho a lo más granado, decía un imbécil esta mañana en Twitter, del periodismo facha, que nos había hecho fotos Chema de la Cierva. En eso estamos, en el pensamiento único. A ver qué dicen ahora de este atentado yihadista, que lo es. Muy rápidamente, formas de sintonizarnos. Nuestros canales de TDT, nuestras 2 direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es, también en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Nos podéis enviar mensajes, envía WhatsApp con el texto "Quiero información" al 669-728-673 para que os informemos del contenido, de la programación de nuestra cadena. Podéis descargar distintas aplicaciones que son compatibles,
tanto para Android como para iOS, en función del sistema operativo que tengáis, y también nos podéis seguir incluso desde los Estados Unidos, donde tenemos un público creciente a través de la plataforma Roku. Os cuento también muy rápidamente que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay, pues también pueden hacerlo, pueden pedir cita online en www.naturhaus.es. Bueno, pues arrancamos ya, como les decía, a ver si me aguanta la voz. Vengo de moderar, tener el honor de moderar en AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Invitaremos en los próximos días a su presidenta, Sandra Cerrada, y también pues, al viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, a don Manuel Llamas, y a otros buenos amigos de una asociación de jóvenes empresarios, de emprendedores, que todavía queda esperanza. Milagrosamente, en España, en este país, pues siguen aspirando no a ser funcionarios ni a vivir de la teta del Estado, sino a emprender, a jugarse los cuartos y su propia tranquilidad y su propia salud, y a montar una empresa con el lógico afán de obtener un beneficio personal y también de contribuir a la riqueza del país creando puestos de trabajo. Ahí hemos estado con Manuel Llamas, con Sandra Cerrada y con Samuel David, que es uno de nuestros emprendedores más pujantes. Iniciamos ya el desarrollo. Me estás diciendo algo, Ainara, y en tiempo real, fantástico. Tenemos conectada ya a nuestra primera invitada de esta noche vía Skype. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, oye, venir aquí, esto es como no como un parque temático, pero yo siempre digo que no sé trabajar si no me divierto y bueno, como vamos improvisando sobre la marcha, pero siempre para bien, pues no sabía que iba a tener yo el gusto de contar contigo esta noche. Así que es un placer para mí, Teresa, como siempre. Dame el last minute de cómo está, bueno, esa conmoción que ya va para 24 horas que se está viviendo en Algeciras y en todo el resto de España. Oye, ¿cómo están también las investigaciones? Y de paso, ¿cómo es posible ya, desde el punto de vista jurídico, que este sujeto estuviera vagando por las calles en total libertad cuando tenía una orden ya de expulsión? ¿Esto cómo es posible, Teresa? Bueno, pues la última información que nos ha llegado desde la Audiencia Nacional es que este asesino va a pasar a disposición judicial el lunes al Juzgado Central de Instrucción número 6, que es el que esta semana estaba de guardia de la Audiencia Nacional. Y es cierto que este individuo pues tenía una orden de alejamiento, una orden de exportación. Sí. Debía ser exportado a su país. Y durante 6 meses estuvo en un centro en el CIE, y si durante 6 meses no se tramitan o no se agilizan los trámites, inmediatamente tienes que salir del CIE, y fue lo que le pasó a este terrorista, ¿no? Que durante los 6 meses estuvo interno en el CIE y una vez cumplido este tiempo salió, y por lo tanto no se llegó a tramitar o a agilizar los trámites. Aquí, y yo para esto sí que soy contundente, el responsable último es el Gobierno y el ministro del Interior, Marlaska, y no, ni muchísimo menos, ni la Audiencia Nacional ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sí que llevaron a cabo un control. Tenemos que tener en cuenta que al final era una persona ilegal, que no había indicios de que pudiese perpetrar un atentado, pero sí que se hizo una vigilancia, como se hace con muchísimos ilegales que se encuentran en España, y a mí me consta que esta persona que estaba sometida a una vigilancia, cuando no se detiene cuando no se detiene a este tipo de personas es porque se necesita previamente. Es decir, la policía no puede detener si no cuenta con una orden judicial, ¿no? Puede hacer un seguimiento, pero no puede detener. Entonces, a mí me dicen que este fue el motivo por el que no se detuvo, y
Y yo quiero recalcar que si hay algún responsable, siempre va a ser el Gobierno y el Ministro del Interior, por varias razones. Una es porque no están dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los mecanismos suficientes como para poder realizar un control exhaustivo 24/7 de todos estos delincuentes. Es decir, hay muchos atentados que actualmente se llegan a parar porque son detenidos previamente, lo que pasa que estos pues no solemos informar, pero casi todas las semanas hay algún presunto yihadista que pasa a disposición judicial en la Audiencia Nacional porque ha tenido intención de perpetrar un atentado en España. De hecho, a mí, fuentes de la Audiencia Nacional, me dijeron que habían incluso notado un considerable aumento durante el confinamiento, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque no entendía por qué durante el confinamiento un yihadista iba a intentar perpetrar un atentado terrorista, entre otros motivos, porque la mayoría de los españoles nos encontrábamos pues secuestrados en nuestras casas, ¿no? Y la explicación que me dieron desde fuentes de la Audiencia Nacional es que ellos siempre buscan un pretexto distinto para llevar a cabo estos asesinatos y durante el estado de alarma la excusa que tenían era que, claro, que nos encontrábamos en una situación de emergencia y que la pandemia se debía a que los infieles pues no habían hecho las cosas como ellos consideraban y que por eso nos encontrábamos en esa situación. Y con respecto a cómo se podía cometer un atentado, pues esto fue de la Audiencia Nacional, me decían, pues mira, uno de ellos intentó perpetrar un atentado en la cola de un supermercado cuando en esos momentos pues había una aglomeración considerable de personas. Por lo tanto, sí que por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado estas personas están sometidas a un control exhaustivo, pero es cierto que el ministro del Interior está desmantelando ciertas unidades. Una de las unidades es esta, esas que se encargan en contra de la lucha antiterrorista. Otra, por ejemplo, a mí también me consta que es aquellas que se encargan de investigar la corrupción, y lo que están haciendo es que si anteriormente estas unidades tenían en torno a 80 personas, se han reducido el número a 20, 30 personas, ¿no? Y esto hace que los controles ya no puedan ser 24/7 ni ser tan exhaustivos. Por eso creo que para mí el responsable último siempre va a ser el ministro del Interior, porque no está dotando a estas unidades con las herramientas suficientes como para llevar un control más exhaustivo, porque esto se podría haber evitado si esta persona hubiese sido deportada a su país cuando vieron que se encontraba en España de manera ilegal. Está claro. Bueno, pues vamos a ver cómo queda todo esto, pero desde luego hay fallas y no menores en el sistema que alguien debería de tomarse mucho más en serio y que deberían ser corregidas para evitar en la medida de lo posible que vuelvan a repetirse atentados, presidente, no ataques, atentados, figura. Luego te vamos a dar un poquito y te vamos a preguntar quién es el community manager que lleva lo tuyo. Teresa Gómez, te envío un abrazo como siempre y hasta dentro de unos días. Cuídate. Un fuerte abrazo. Empiezo por ti, Fernando Fanego, porque no solamente, hacer la valoración política que te parezca oportuna, por supuesto, pero desde el punto de vista puramente técnico, jurídico y político, es increíble, ¿no? La cantidad de fallas, valga el palabra, fallas, que detectamos en el sistema, pero lo triste es que tenga que ocurrir pues un lamentable suceso de estas características en el que hay que lamentar la pérdida de una vida humana, es decir, Pedro Sánchez Castejón, un asesinato por un atentado, para que de repente estemos hablando de esto. Sobre todo porque el carácter burocrático que tienen el proceder, digo, desde el punto de vista procesal, judicial, para tramitar la extradición o la deportación del sujeto, pues burocráticamente tiene que tener unos pasos. Claro, nos agilizan y yo pues estoy, por lo que en muchas ocasiones ha dicho Santiago Abascal de Vox, de lo que primero que se tiene que hacer es directamente, sin resolución, es decir, sumario, directamente volverlos y deportarlos directamente a su país. Pero como aquí se trata de hacer el buenismo, ya José Luis, un tal José Luis Rodríguez Zapatero ya empezó a hacer un efecto llamada. Papeles para todos, ¿te acuerdas? Perfectamente.
y barquitos para allá y barquitos del amor para acá. Y al final lo que sucede son estas cosas. Lo que yo me pregunto, y yo creo que muchos de ustedes se deberían cuestionar, es si un español llega a hacer lo mismo en Rabat. ¿Qué hubiera ocurrido o de qué forma hubiera ocurrido, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista, porque es como bien decías tú, no es un atentado, ¿no? Es un atentado porque creo que este sujeto entró en la iglesia en nombre de Alá. Es decir, y además hay testigos. Entró en varias, entró primero en una, en la de San Isidro, sí, creo, no llevaba armas, sí, se fue, volvió armado con un machete. Pero es lo mismo que lo que usted refirió antes de Bataclan y de los terribles atentados Charlie que hemos padecido. también, y en España, en Barcelona, pero en 2017, Cambrils y en el sur de Francia, y luego más tarde en el sur de Francia. Sur de Francia también. A ver, el problema que tenemos en España, sobre todo con la jurisdicción, digo, en el caso de extranjería, es que burocráticamente se tarda mucho en tramitar, y como no se puede dar un paso sin tener una orden, pues la policía, como bien ha dicho antes la compañera Teresa, pues no puede intervenir, no puede detenerle y directamente llevarle a la frontera o llevarle... Y esto es lo que ocurre aquí, y el problema está en que se va concentrando, y aquí miramos para otro lado. Ocurrió lo de Barcelona, nos lo estuvimos lamentando todo el rato durante un año, pero España es el perfecto país para olvidarse de todo. Y a los 6 meses ya nada se acuerda de si hay atentados y si sigue el yihadismo vivo. Claro que sigue vivo. Claro. O sea, ellos no tienen nada que perder, tienen todo que ganar. Claro. Ellos no tienen nada que perder, tienen todo que ganar. Para ellos tienen que recorrer y tienen que acabar con el cristiano y con el que piensa distinto, porque es infiel a su propia ley bíblica. Entonces, con lo cual está clarísimo que tarde o temprano van a seguir y van a continuar de la manera que puedan. Decían que era un lobo solitario, pero lobos solitarios hay muy pocos. Sí, ¿no? Lobos solitarios o tarao. José Luis Barceló. Las investigaciones policiales ahora mismo, que no están abiertas, no se conocen a fondo todavía, pero se ha especulado con que hay una línea de investigación de que ha contado con alguien que ha colaborado con él para señalar los hitos y los sitios, o sea que no parece que actuara Ojo solo. a los imanes de las mezquitas, que son muchas veces los que aglutinan, no solamente desde el punto de vista puramente conceptual, los que les van lavando el cerebro, sino muchas veces son puntos de reunión en los que se cocinan muchas cosas, como se sabe. Ahí, Eurico, estás en lo cierto, y se porque coordinan muchas cosas. Muchas mezquitas, que la mayor parte son ilegales, pero se consienten en muchos municipios. En Madrid ocurre, en garajes o en bajos y tal, se consiente, la policía lo conoce la Guardia Civil, y en los servicios de información practicando seguimientos y controles, porque los imanes han ocupado el sitio en buena parte salafistas, que a la comunidad musulmana la obligan a practicar la religión de una determinada manera y con un carácter más violento, más agresivo, pues por ejemplo contra sus propias esposas, ¿no? En este caso está claro que es un atentado, porque haya un móvil ahí. Se está valorando ahora si este hombre, el asesino Yassin Kanja, tiene antecedentes psiquiátricos en Marruecos, en su país de origen, y se está valorando eso. El caso es que esto ha pasado a la Audiencia Nacional, calificado como un delito de terrorismo, que es por lo que se califica ahí. No es un loco que ha salido por ahí a esto, y que es un atentado eminentemente religioso, porque se va a las iglesias y se intenta matar a los sacerdotes, al cura, al sacristán y a la comunidad que estaba allí, amenazarla. O sea, es un atentado que tiene un carácter eminentemente religioso y que estaba buscado. La persona calcula perfectamente lo que va a hacer, con lo cual no es un atentado indiscriminado como cuando va uno de estos en Missouri o en Mississippi en un instituto y se va con la metralleta a cargarse a todo el mundo. Esto es una cosa deliberada que está con un perfil además de agresividad contra la Iglesia, en este caso católica, y que además se sabe, o sea, la policía lo sabe la policía, no solamente la española, la francesa, la belga, la alemana, como decía antes Eurico. Hay personas de estas, sean lobos solitarios o no, que están en el pellejo de nuestra propia sociedad. Estamos conviviendo con ellos y en cualquier momento, por alguna razón, se activan. No conocemos cuál es la razón por la que se activan, ¿no? Pero el propio Islam debería revisarse un poco las cosas, porque hace 2 días ha coincidido la desgraciada suerte de tener que recibir el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Don Felipe VI, al embajador de Irán, y una de las primeras cosas que ha hecho pues ha sido no dar la mano a la reina de España, no por ser reina, sino porque es mujer. Porque es mujer. Bueno, si hubiese sido probablemente la reina,
tampoco le habría dado la mano, porque como es mujer, seguramente a la jefa del Estado tampoco le habría dado la mano. Con lo cual estamos en una situación completamente anómala en la que el propio Islam, los propios musulmanes, ellos mismos están cometiendo los errores, tendrían que hacer autocrítica de cómo están manejando también su imagen y su comunicación tolerante hacia las demás confesiones o hacia las demás religiones, ¿no? 3 minutos, Pedrosa, nos vamos a ir, 3 minutos digo, y después publicidad. Vamos a seguir por lo menos media hora más hablando de este asunto. Esto, joder, nos vuelve a la risa hasta que deja de ser gracioso cuando hay un hecho trágico como el de anoche, miércoles por la noche en Algeciras, cuando decimos en redes y tal, es que son sus costumbres y hay que respetarlas. Bueno, eso es el multiculturalismo y, don José, o sea, le tengo malas noticias y es que el Islam no va a revisar, porque esos son ellos. Y el peor error de Occidente es ser buenitos y pensar que los otros son buenos como nosotros, porque si bien ya habrán salido muchísimas asociaciones islámicas a repudiar el asesinato, Claro. hay una situación. Porque oficialmente tienen que hacerlo y porque la mayor parte de ellas viven, por supuesto, dentro de la legalidad, pero viven ¿de qué? Del dinero que les da el Estado español. Vale, y es que eso voy. Y no es una broma. Es que ustedes tienen razón. No todos los musulmanes son yihadistas. No todos. Pero todos los yihadistas son musulmanes. Muy bien. No, es verdad. Entonces, un señor entra a un templo católico al grito de Alá Akbar, ¿verdad? Y aquí nadie, absolutamente nadie, piensa que hay algo que hace que ciertos individuos sean incompatibles, no digamos con el catolicismo, sino con el modo de vida occidental. Y por supuesto, esto ocurre en un país donde un sector importante de izquierdistas zurdos, asquerosos, mugrosos, se dedica a tumbar cruces, símbolos del catolicismo. Castelló. Entonces, ¿qué señales le estamos dando a quienes nos llaman politeístas? Porque ustedes creen en los derechos humanos, pero ¿saben qué? Ellos no, porque ellos tienen unos derechos humanos del Islam. Entonces, la declaración cacareada de derechos humanos que ustedes sacan a cada rato, hay un sector importante del planeta, porque nosotros no somos el ombligo del mundo, que no cree en eso. Y te dicen cosas como, todos somos dignos en Alá. Lo dice la Declaración de Derechos Humanos del Islam. Te dicen, yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano, mi primo y yo contra todos. Son doctrinas del Islam y que son practicadas por estos individuos a rajatabla, y a ti te los meten, o a nosotros nos los meten acá, pero me dijiste que tenía poco tiempo, prefiero dejarlo No, para... pero luego vas a tener más. Vale. Y luego tenemos media hora más. Bueno, porque aquí en un fin de semana entró una división completa de infantes por la valla de, no sé si fue de Ceuta o de Melilla. Y nos dijeron, la patulea, el ejército de jalabolas progres que están en los medios de comunicación grandes, ya he explicado lo que es un jalabola, nos dijeron que venían huyendo de la guerra. ¿Saben quiénes han huido y no precisamente de una guerra? Un montón de venezolanos por la frontera con Colombia, pero se iban papá, mamá, esposa, hijos y abuelos. Y estos individuos que huyen de la guerra se vienen sin traerse una sola mujer encima. Pero ustedes son tarados, decía mi papá. ¿Tú eres loco o comes mierda? ¿Cuál de las dos? Un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Los días en los que nos vimos recluidos en nuestros domicilios por una catástrofe y una desgracia que aún, lamentablemente no hemos conseguido olvidar y en los que tuvimos que someternos a tareas a las que no estábamos acostumbrados, conjugar el teletrabajo con el cuidado y la atención a los niños o a familiares dependientes y otras muchas que nos pudieron causar unos elevados niveles de estrés y afectar también al sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como el triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. También lo pueden solicitar en el 91 446 0000 o en la web parafarmaciamundonatural.es.
Vamos a continuar dedicándole la segunda media hora de este programa a un asunto que tiene la suficiente gravedad y la suficiente relevancia como para hacerlo. Y lo vamos a hacer saludando a nuestro segundo invitado de esta noche vía Skype, que es el periodista catalán, todos le conocéis, Eric Encinas, que bueno, pues, ha investigado y ha seguido y tiene un notable conocimiento de lo que son las estructuras yihadistas en España y sobre todo en una comunidad, Cataluña, especialmente trufada de yihadistas. Donde, Eric, buenas noches a todo esto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. En Cataluña, donde hay localidades, prefiero que seas tú el que las digas, donde, bueno, pues últimamente no es una exageración, hay más población del norte de África, en concreto de Marruecos, que población, iba a decir, no me gusta el término, autóctona, catalana, bueno, de gente, de españoles catalanes y de inmigración española, gentes que han llegado allí desde los 60 y los 70 a buscarse la vida y a encontrar un puesto de trabajo mejor. O por decirlo en plata, en Cataluña hay barrios, no, municipios enteros, y tengo uno en la cabeza, lo voy a decir, Vic, donde no sé si son 50.000 habitantes los que tiene Vic, y hay barrios donde no entran, iba a decir, ni la policía ni los Mossos de Escuadra, macho. Esa es la situación real. Y en Barcelona capital estáis cada vez, bueno, con unos niveles de inseguridad ciudadana absolutamente insoportables. Así es, la situación se está volviendo tremendamente grave, una inseguridad que no se veía, yo creo, registros desde la Segunda República, ¿no? Periodos de gran inestabilidad para España. Y bueno, la situación es muy grave. Yo quiero empezar, antes de seguir mi intervención, quiero condenar rotundamente ese terrible atentado terrorista, y hay que llamarlo así, como lo ha llamado el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora vamos a eso, que tengo un montón ahí de tweets. Ahora comentamos eso contigo y con mis invitados. El atentado de Algeciras, donde ha muerto un sacristán, donde ha sido asesinado un sacristán por este terrorista Yassin Hansa, que evidentemente lo que demuestra, y el patrón es el mismo, son personajes que suelen entrar ilegalmente, como ha sido el de este terrorista, y que además en este caso tenía la orden de ser expulsado, ya la tenía en trámite, o sea, estaba en trámite y no tenía que estar, es decir, que este terrorista no tenía que estar en suelo español y seguía aquí y ha podido hacer este terrible atentado en una noche además en la que en Barcelona hay que lamentar también que en el Hotel Hilton de Barcelona ha habido un intento de atentado que se ha tapado menos, o sea, se ha intentado, con lo que ha ocurrido esta noche, ha quedado con menos impacto, pero no por ello menos destacable, que es que en el Hotel Hilton de Barcelona, un hotel conocido además por muchos turistas y donde se han alojado estrellas, ha habido un marroquí que ha entrado con dos mochilas bomba, y ha sido internado. Por ahora está internado, ha quedado frenado, pero esto ha ocurrido todo también en Huelva. Ocurrió otro incidente que demuestra es que seguimos en alerta elevada, alerta terrorista, algo que no hemos dejado de estar, pero es que ahora España está en alerta terrorista total, y así lo están demostrando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo están advirtiendo y que evidentemente ejemplifica que han entrado terroristas por nuestras fronteras de manera ilegal, ¿no? Creo que ya debería tener en cuenta esto el gobierno, que parece que no hace caso a las autoridades ni a los periodistas que se lo señalamos. Está claro. Oye, segundo asunto que quiero yo comentar contigo, tú que eres un experto en comunicación y en el mundo siempre complejo de las redes sociales. A ver, anoche se lía parda, bueno, en todas las noches. A mí cada día me dan más asco, lo voy a repetir, asco, determinadas redes sociales, no siendo la menor de ellas Twitter. Todas las noches se lía parda con lo que sea, ¿qué más da? Con una folclórica, con una individua que circula por Sálvame, con alguien que hace 40 años había escrito una letra con un verso que ahora descubre cualquier niñato, cualquier mamarracho de estos que no saben nada, ni dónde tienen la derecha ni la izquierda, pero que le parece a él mal y tal, ¿no? Bueno, pues anoche se lió, y en este caso con razón, con un tuit de los servicios de prensa y propaganda del régimen. Tuit del presidente del gobierno, que no escribe él, a ver si echas Pedrito al community manager. Vemos el tuit de Pedro Sánchez Castejón. Ahí tienen al figura. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias
condolencias. Bueno, el community de Pedro por lo menos se acentúa bien. Ya algún día voy a dedicarle un monográfico, o aunque sean 15 minutos, a los community managers de algunos políticos, sobre todo al de la Niña de la Curva, al de Ione Belarra y algunas otras. Del sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras. Deseo una pronta recuperación a los heridos. El terrible ataque de Algeciras. El sacristán fallecido. Siguiente pantalla. Me he quedado con pocos porque anoche hubo decenas de miles de tweets de gente con perfil público, potente y muy conocidos y buenos amigos nuestros y de todos ustedes. Guadalupe Sánchez Baena, presidente, me gustaría saber por qué usa el término fallecido, entre comillas, para la víctima de este ataque y la palabra asesinada para las víctimas de violencia de género. Gracias. Pantallazos de Guadalupe, los dos, que ahí no se ven muy bien, que son los siguientes que tenéis por ahí. Recuerda Guadalupe Sánchez Baena ocasiones anteriores en las que el presidente del gobierno sí utilizaba el lenguaje con más propiedad, o el chaval o la chavala que le haga los tuits. La violencia machista es intolerable en una sociedad democrática. Negarla es también ser cómplice. Unidad para hacer frente a esta lacra, dolor y pesar ante una nueva víctima de la violencia de género, decía el figura, en otra ocasión todo mi cariño, para la familia de la mujer asesinada en Málaga. A las mujeres de violencia de género las asesinan. Al de ayer simplemente le fallecieron. Más tuits. Daniel Lacalle, que es un hombre prudente, pero que no le basta utilizar excesivas palabras, se le entiende todo, simplemente responde entre comillas con evidente ironía. Fallecido. Siguiente tuit. Coño, este es mío. Ahora el figura, decía yo anoche, llama ataque a un atentado yihadista al asesinato de un cristiano inocente. Y le dije, y lo vuelvo a repetir, eres un mamarracho político. No estoy insultando al presidente del gobierno, estoy refiriendo que en su plano político, me parece, como decía Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías. No era él, era la mamá. Era la mamá. Él le decía a Jenny, Mama says stupid is, stupid does. Esto es. Estúpido es el que hace estupideces, doblado al castellano por los ajustadores que tienen poco tiempo para hacer estas cosas. A ver si un día volvemos al doblaje, que es lo único que nos divierte. Tonto es el que hace tonterías. Eres un mamarracho político, le decía, y lo que eres como producto humano me lo reservo. Estuve prudente, a veces me dicen que tengo el dedo muy suelto. Siguiente... Miquel Jiménez, un extraordinario escritor y periodista catalán, le pueden ustedes leer en Voz Populi o escuchar en las tertulias con Carlos Herrera, me hizo el favor, porque Miguel tiene muchísimos, cientos de miles de seguidores en Twitter, hablamos un rato además de citar mi tuit y dijo, hay que ser canalla. Miguel es otro que no tiene pelos en la lengua y citaba mi tuit anterior. Bueno, hay decenas de miles más. Eric, tu opinión, tú que eres un experto en redes. Bueno, lo que demuestra, lógicamente, los que han criticado al gobierno por esto, como Miquel Jiménez, un valiente periodista, o Lacalle, ¿no? Daniel Lacalle, pues bueno, pone de manifiesto, ¿no? Esto lo que la doble moral, ¿no? La doble rasero, ¿no? De este gobierno socialcomunista, que cuando quiere llama a las víctimas como tioca, y cuando no, pues parece que intenta maquillarlas, ¿no? Intenta maquillar lo que no se puede maquillar, ¿no? Claro. Estamos hablando de un atentado terrorista, insisto, ayer, con una alerta máxima terrorista. En Cataluña lo estamos viendo cómo se está aumentando ese radicalismo, ¿no? Islamista, y no es un tema racista. Es decir, la realidad, es decir, yo no soy racista, ni vosotros tampoco los que estáis en la mesa, pero si ha aumentado la delincuencia y hay una determinada nacionalidad que es la que está aumentando, en este caso marroquí, pues hay que decirlo y porque es periodismo y el decir la verdad, ¿no? Y no tener contemplaciones en explicarlo. La situación es muy grave y yo creo que animo a las autoridades a que esclarezcan pues todo lo que está ocurriendo, porque ya digo, estamos en una alerta, me están llegando informaciones también muy graves de lo que está pasando. Y no, desde luego parece mentira que siga en esa línea, en esa retórica que parece que va a mantener hasta que acabe su gobierno.
Pues eso es el periodismo, no lo que trataba de explicar el otro día. Vuelvo a repetir, si esta es la número 1, joder, cómo serán los demás. La Hello Kitty Podemonger que recibía el otro día el premio o una distinción junto con Isabel Díaz Ayuso, y que probablemente aspirará dentro de un año montar un campamento chabolista como el que montaron Irene, Pablo Iglesias, Monedero y demás compañeros mártires, y dentro de 10 años a forrarse, comprar un chalet en Galapagar y disfrutar de lo que es su auténtica ideología, de la UCI y el Martini. Eric, cuídate mucho, amigo. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo a ti y, por cierto, a la mesa, que me he olvidado de saludarla. Un abrazo. No pasa nada, estás en tu casa. Oye, Fernando, el lenguaje, pues claro, es que es muy importante porque define no tanto lo que tiene en la cabeza el figura, que ya lo sabemos, sino lo repugnante que se puede convertir o en que se puede volver a veces la política, ese lenguaje políticamente correcto. Feijóo creo que tampoco tuvo un tuit muy afortunado. Esto es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la memoria de este señor asesinado y es un insulto a la mayoría de los españoles de bien, de los mugrosos no hablo, pues que dicen, este tío sigue siendo presidente del gobierno. Es un insulto a la gente que tiene conocimiento y tiene como se suele decir, mi madre lo ha repetido hasta la saciedad, 2 dedos de frente. Tiene, porque la tergiversación de la información es, aparte de un arma básica para el comunismo, claro, para el socialismo y para el progreso que tenemos ahora mismo, el gobierno, el desgobierno que tenemos ahora mismo en España, y padecemos. Tergiversar los términos en este caso, les favorece y son maestros en hacerlo. El problema está en que, querido Eurico, en España yo creo que se ha vuelto un país tan sumamente... fíjate que tenemos y hacemos una buena producción de aceite en España y de rico como producto natural y sobre todo saludablemente excelente. A tener aceite ya nos resbala todo. A la gente les da exactamente lo mismo lo que diga el señor que vive en Mordor, en el Palacio de Moncloa. Es decir, porque les da exactamente igual. El otro día cuando hacías alusión a la impresentable perorata que dijo y presentación que hizo la niña esta, la chica esta de periodista. Sí, la Hello Kitty esta del Soviet de la Complutense. A mí me recordaba un poco a la vieja del Visillo. Es decir, tenía ciertas cosas que eran como muy parecidas a ella, ¿no? Fíjese que viene usted ahora aquí a denostar y a mancillar el honor de esta facultad. ¿Usted se cree que es normal? Tenía el estrado, o sea, ella estaba allí, podía hablar, la habían dejado hablar. Oye, no, le dio una magistral, la señora Ayuso le dio una magistral respuesta a esto, pero fíjese que hasta qué extremo que tengamos que ahora tener que aguantar a esta piara de gente que tenemos que sufrir. La clave es que yo no digo, y no porque tenga a lo mejor un expediente académico excelente, pero los tuits que dice el señor este de Moncloa, el que se va a jugar a la petanca Coslada con afiliados del PSOE, yo creo que le importa ya más bien poco a la gente. La clave no cala, es la utilización... No cala. Haga lo que haga, no cala. Fernando, la utilización del lenguaje, como menciona Eurico, pero a la vez también las cosas que se hacen y no se hacen, porque la oposición, Vox y el Partido Popular, han acusado al gobierno, a Pedro Sánchez y a todo el gobierno, de no dar información suficiente a esto. Les han exigido a convocar el pacto de seguimiento de esa comisión de terrorismo antiyihadista. En fin, hay una serie de cosas que el gobierno, a la vez que está utilizando ese lenguaje manipulador, orientado, que lo peor que te pueden hacer es orientarte en el lenguaje que debas utilizar. Tengo un amigo periodista que es progre, además, trabaja en un diario que no voy a citar cuál es y se va a jubilar de todo poco el hombre, y me lleva 40 años escribiendo, nunca se había autocensurado y es la primera vez en su vida, el otro día me confesaba, que se está autocensurando a la hora de escribir. O sea, no hay nada peor, porque no puede hablar a lo mejor de faldas o no puede contar un chiste. Él me decía el otro día, la mitad de las letras de las canciones de la movida madrileña no se podrían haber publicado en este momento. Y lo hemos hablado se está autolimitando, y es un tío de izquierdas. Nunca en mi vida... decenas de veces, y habría que suprimir todo el siglo de oro
español, y habría que suprimir la mitad y la otra mitad de las óperas italianas también, pero que hemos llegado a un punto. todas terminan, la que no se tira de la torre, pues el otro la mata por celos y tal. También habría que suprimir todo eso. Querido director, pero lo que sí que está claro es que el primero que tenía que haber dimitido, no ahora, sino otrora, en otro momento anterior, es el ministro del Interior. O sea, ¿qué tiene que hacer un ministro, un cargo público? Marlaska. Sí. Pues se ha pedido progresista, ¿qué tiene que pasar para que un ministro dimita en España? Pues que robe y que mate, y ni siquiera que los hemos tenido, pero hoy no es el día. Pedrosa. Yo voy a aclarar algo, ¿no? Porque uno tiene que, cada vez que uno tiene uso de un espacio de esto, tiene que hacer pedagogía. ¿El Islam es un problema? Depende. Y esto lo discutí yo con mi hermano, me decía, ¿tú crees que ellos quieren reconquistar al Andaluz? Sí. Entonces, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Sí. Y te voy a decir por qué sí. Porque el musulmán, como musulmán, es buen musulmán. Y nosotros, como católicos, somos católicos cutres. Tan cutres somos que permitimos que tumben nuestros símbolos. Tan cutres somos que, Miguel, no me acuerdo tu apellido, Martín, eres un infeliz que agarras y dices que ojalá le pongan dinamita a la cruz y si hay misa, mejor. Y luego además sales tú y otra tarada, mostrando en la SER, que es un bodrio, mostrando una imagen de un feto, y la tarada esta viene y dice que ella ha hecho cacas más humanas que lo que aparece en esa imagen. Nosotros como católicos somos cutres, porque no somos capaces de señalar a ese tipo de basura. Entonces, Albertico Sotillo, que vi la discusión que tuviste aquí que me llamaste racista, ¿verdad? Y te quedaste callado cuando te dije que estoy casado con una india. Ustedes, mugrientos, y ya te voy a explicar por qué mugrientos, ustedes se han abrogado la exclusividad del insulto. Y cuando yo digo que la izquierda es mugrienta, es porque no son mis palabras las que lo definen, son sus hechos los que los describen. Entonces, como no se les puede decir nada, pero ustedes sí, por eso es que aquí, y vamos a volver al tema, aquí hay un responsable enorme de lo que está pasando más allá del PSOE, que se llama Partido Popular. Partido Popular, en el centro centrado, ni Pol Pot ni Casado, ¿verdad?, siempre bien moderado, ahí es que los quiere el PSOE. Ahí es que los quiere. Porque mientras ustedes son moderaditos y se las dan de educados y le hablan a un grupo cada vez más pequeñito de personas que son quienes les votan lealmente para mantener algún tipo de privilegio, la gente se está jodiendo. La gente la está pasando canuta. Y ustedes prefieren la moderación a enfrentar la barbarie. A mí en Venezuela por un montón de tiempo me dijeron, a la tiranía hay que enfrentarla con más democracia. Venga, 25 años de tiranía para que sigan enfrentándola con más democracia. Termino con esto para que no digan que los insulto, sino que los estoy... Dice, cuando yo digo el surdaje mugroso, tú buscas mugroso y te dicen mugroso, mugriento. Y cuando buscas mugriento, cubierto de mugre. ¿Y qué es la mugre? Suciedad especialmente grasienta que se acumula en una cosa o lugar. Sus cabezas, sus neuronas, empezando por esta que no me parece Hello Kitty, que me parece más Puka, el personaje aquel de cómic japonés, ¿verdad? Esta Puka, tú tienes la cabeza llena de una porquería grasienta que ha matado a más de 100 millones de personas en el planeta. Tú, Monedero, Alejandra Jacinto, Ione Belarra, Isa Serra, que ahorita dice que va a hacer, que no le ha dado un palo al agua en toda su vida y ahorita tiene Madrid cubierta con... la transición ecológica, Isa Serra la va a hacer, Milhouse Errejón, todos ustedes, vosotros, para que me entendáis, tenéis la cabeza llena de una porquería que ha asesinado por todo el planeta, porque el socialismo no es una gran idea mal implementada. El socialismo es una gran estafa bien implementada. Ahora que dice esto, Pedrosa, a ver si en el siguiente corte de publicidad me da tiempo a buscar
uno genial, que encontré ayer de Rita Maestre y tal. Es que por eso voy a buscar el meme y si lo encuentro os pongo el pantallazo. No sé a qué problema se refería, al problema de la movilidad o del medio ambiente en Madrid o la sociedad y tal, ¿no? El problema, luego lo busco para no improvisar, pero era esto, ¿no? Que no es un meme, es un cartel electoral. El problema de tal en Madrid lo va a arreglar Rita. Bueno, no sé si lo vi ayer o anteayer, el cachondeo... Rita, esa. El cachondeo en Twitter era monumental, a ver si encuentro ahora el cartel. Oye, antes de irnos a publicidad, quiero 2 testimonios y ya cerramos este asunto. Uno, el testimonio del pobre sacerdote que está desolado, porque, bueno, pues es que iban a por él. Vamos a escucharle. Yo hubiese estado, Diego no hubiese muerto, ¿vale? Pues ya digo que lo que iba buscando era el sacerdote, iba buscando al cura. De la misma forma que en San Isidro buscó al cura, no atacó a nadie más, simplemente al sacerdote, aquí era lo mismo. O sea, si yo hubiese estado, pues verdaderamente digo no hubiese muerto. Para nada, de hecho, a lo mejor está mal decirlo, ¿no? Pero la parroquia tiene una apertura grande, especialmente, pues yo creo que el 75% de las personas que vienen a Cáritas son musulmanes y nunca hemos tenido problemas con ellos, siempre hemos tenido buena relación y de hecho en la parroquia jamás ha habido problemas. Bueno, rematamos este bloque ya así hacía referencia antes Barceló a las demandas de la oposición, por lo menos del principal grupo de la oposición, el Partido Popular. Cuca Gamarra demandaba más información y una reunión urgente ya del pacto de seguimiento antiyihadista. Escuchamos un minuto a Cuca Gamarra. Queremos comenzar reiterando nuestra condena al ataque que se produjo ayer en la ciudad de Algeciras. Además, queremos sumarnos al dolor de la familia, de los amigos del sacristán Diego Valencia, que ayer fue asesinado brutalmente. Y además queremos trasladar nuestro apoyo y nuestros deseos de pronta recuperación a los 4 heridos que en estos momentos están en recuperación. En este sentido, yendo a el último de los aspectos, ¿no?, que tiene que ver, el aspecto, digamos, el asunto que está de actualidad en el día de hoy, como es el ataque en Algeciras, consideramos que sería conveniente no solo esa comunicación que no se ha producido hasta el momento por parte del presidente del Gobierno para trasladar la información al líder de la oposición, la información que tiene el Gobierno y que, por tanto, es bueno que se comparta, sino también creemos que sería interesante e importante que se convocara la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista. Sin duda alguna, es el momento de hacerlo, porque no se ha producido durante toda esta legislatura, durante todo el Gobierno de Pedro Sánchez, y ya lleva 5 años casi al frente del Gobierno de España. La conferencia episcopal, ¿no?, me ha hecho esta referencia. No puedo estar más de acuerdo con ellas. No puedo estar más de acuerdo con ellas. Es decir, creo que no se debe hacer ningún llamamiento que pueda alentar algo que sea... Otra, como aquí hay para todos y patadas, pues lo tengo que decir, el ataque no, el atentado y el asesinato. Ya sé que el tema estará subyúdice, se habrá decretado el secreto del sumario, etcétera, etcétera y tal. Y como decíamos los periodistas antiguos, ¿verdad, José Luis? De toda la puñetera vida de Dios, más de 30 años nos contemplan, todas las vías de investigación están abiertas y tal. Es un atentado, coño, es un asesinato, es tan difícil. Está en la Audiencia Nacional, o sea, que es un atentado terrorista. Está en la Audiencia Nacional, es que está ya calificado. Y Feijóo ayer también me dicen que puso un Twitter igual. Lo que pasa es que eso el Partido Popular sí decía, y tenía razón, que falta que el Gobierno dé información, porque se le ha pedido la dimisión a Marlaska por esto, porque se han permitido las entradas a través de la terminología sí está al alcance de cualquier Pedro y todas estas cosas que llevamos ya una secuencia, y de estos hay más, de estos hay más. Tengo que irme a publicidad porque tengo ya otro invitado esperando y ya cambiamos radicalmente de asunto y les hablamos de algo que no hemos hablado nunca, el gran engaño, la gran mentira de las cifras del Gobierno en torno al paro. Un minuto y regresamos de inmediato.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.